En el último capítulo vimos la necesidad de incorporar ciertos elementos cuando estamos hablando de planificar una estrategia o de armar una estrategia, de tener ciertas cosas bajo nuestra consideración y realmente apuntar a una definición de cómo Dios quiere que nosotros alcancemos el grupo que Él nos está indicando como obra misionera. En este capítulo, Evangelismo, Desarrollo y Establecimiento de Iglesias, vamos a ver cómo estos elementos tan importantes, tan esenciales a la obra misionera, se pueden incorporar o cómo se pueden unir en una forma sencilla para llevar a cabo una misión integral, una misión que no deja por un lado ni por otro algunas de estas cuestiones tan importantes. Nosotros hemos visto que a veces en la iglesia ha surgido un debate bastante conflictivo, a veces acerca de que si el rol, el papel de la iglesia en su misión tiene que ver con la parte social o si tiene que ver exclusivamente con la parte de evangelismo. Algunos argumentan que el evangelismo es lo más importante porque si cambiamos a la persona con el Evangelio, presentamos el Evangelio, la persona se convierte, entonces la parte social va a ir acompañando, va a ir mejorando y va a ir cambiando. Y otros dicen que no, porque si no atendemos la parte social, no se puede predicar el Evangelio a una persona que se está muriendo de hambre o que está tan enfermo que lo único que puede pensar es en sus dolores y sus enfermedades. Entonces, la solución realmente no es ni una ni el otro. Generalmente, hoy en día estamos viendo que la misión de Dios es una cosa que no se puede desligar la parte social, la parte de amor, la parte de proveer servicios, de ser siervos a la gente a la cual vamos, de la parte espiritual, de ser también evangelistas y llevar el mensaje del Señor. Así que, para llevar a cabo una estrategia integral, primero tenemos que considerar, como estábamos diciendo antes y como tenemos que recalcar, que el evangelismo tiene que estar dentro y existir dentro del contexto social. Si no, se va a interpretar el evangelio de una manera que realmente no conviene. Puede ser rechazado no tanto por el mensaje, sino porque es una amenaza a la estructura social y eso queremos evitar. Entonces siempre es conveniente, por ejemplo, en sociedades donde la familia, se le da mucha importancia a la familia, donde se da mucha importancia al padre como la cabeza de la familia, el que hace las decisiones, es muy importante tratar de armar estrategias donde nosotros de alguna manera podemos acomodarnos dentro de esa estructura y presentar el Evangelio. Se da el ejemplo de dos misioneras que fueron a la China al principio de este siglo a evangelizar y bueno, como eran solteras, vivían aparte en su propio lugar y evangelizaba a los jóvenes y a las mujeres. Bueno, dentro de la estructura china, la familia es muy importante, los ancianos son muy importantes, los padres, y ellas como solteras no se sentían cómodos acercándose a los hombres, entonces realmente hacían su evangelización por este lado. Y realmente se conocían como las diablas pelirrojas. Y su manera de trabajar realmente presentó una amenaza para la familia porque no respetaban las líneas sociales de la familia y aunque lograron algunos convertidos, algunas mujeres, algunos niños, nunca pudieron establecer una obra firme. Así que tal vez hubiera sido mejor si esas mujeres de alguna forma hubieran procurado ser adoptadas por alguna familia, como una misionera que nosotros conocemos en las Filipinas, donde ellos fueron para traducir la palabra de Dios a una tribu y lograron venir bajo la cobertura y protección de una familia y tenían su papi, tenían su padre adoptivo y dentro de ese contexto pudieron trabajar mucho más tranquilas y lograr sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, vemos que el desarrollo de la comunidad, la parte social, la obra social es muy importante. De esos 2.500 millones de personas que están sin el Evangelio hoy en día, la gran mayoría son la mitad del mundo hambriente, la mayoría son gente que no han gozado de la bendición de Dios a través de los siglos.
Son gente realmente muy pobres, muchas veces muy carenciadas de las cosas más fundamentales de las cuales nosotros gozamos, como salud primaria, como comida, como algunos recursos para vestirnos, donde vivir, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de nuestra capacitación, de nuestra manera de llevar a cabo la misión también, tiene que considerar esta parte social. Y si vemos estos dibujos podemos visualizar varias áreas, 9 áreas en verdad, que son representativas de áreas donde nosotros tal vez podríamos perfeccionarnos, donde una misión puede trabajar ese punto para poder llegar a la gente, identificarse y tener un papel apreciado por la gente en el país y en la localidad donde vamos. ¿Cómo sería la cuestión de agua potable? En muchos países no se puede tomar el agua de la canilla, en muchos lugares la gente toma el agua de los ríos, por ejemplo, es agua que no es purificada, un agua que siempre lleva parásitos, llevan enfermedades y ese tipo de cosas. Entonces, es necesario pensar en esto. Es un área importante y que tal vez con alguna capacitación técnica podríamos ir para ayudar. Está todo el área de higiene, de salud, que también es una parte importante y que hay especializaciones en eso para capacitarnos y también para llevar adelante proyectos de higiene. Comida, una necesidad muy básica, muy fundamental, sin embargo hay mucha gente en el mundo que tienen hambre, hay miles y miles de personas que se mueren de hambre todos los días, hay muchos chicos, miles de chicos que se mueren antes de los 5 años de edad, que son malnutridos porque la gente o no entiende los conceptos de nutrición para los chicos o realmente no tiene capacidad de dar lo que necesitan los chicos. Combustible, entonces, cómo proveer combustible para cocinar, para poder preparar comida y para calefacción también. Acá está la salud, una necesidad muy importante en muchas partes del mundo. Yo escuché la cifra de que en ciertas partes del mundo, por ejemplo, hay un médico por cada 100.000 personas. En Haití, estuvimos hablando de eso recién, donde hay un médico por cada 1,5 millones de personas, un hospital o un lugar donde pueden recibir asistencia médica por 1,5 millones de personas con un médico. Entonces, es importante considerar que hay lugares del mundo donde realmente hay una carencia de personas capacitadas para este tipo de trabajo. La cuestión de vivienda, hay mucha gente que necesita casa, necesita dónde vivir. Esto representa tal vez poder económico. Hay mucha gente que no tiene qué producir, que pueden vender para conseguir las cosas necesarias y muchos gobiernos están interesados en proyectos de exportación, por ejemplo, que puede ser otra vía de entrada. La educación primaria, lectura, es otra área y también la comunicación y vías de transporte sería otra parte muy importante para considerar. Ahora, vamos a la otra parte, a la otra mano. Hemos hablado del desarrollo, ahora queremos considerar la parte de evangelismo y del establecimiento de iglesias, porque el evangelismo es importante, pero si no dejamos un grupo dentro de ese campo misionero, si no dejamos un grupo dentro de ese grupo social o étnico, que son autóctonos, que saben conducir sus propios cultos, dirigir sus propias reuniones, si no están llevando a cabo la tarea de evangelización, entonces logramos muy poco. La obra permanece cuando establecemos una iglesia, cuando establecemos un grupo de discípulos sometidos a la soberanía de Cristo y llevando a cabo sus mandamientos. Entonces, en base a la experiencia de un misionero en Honduras, el hermano Jorge Patterson, tenemos ciertos principios de establecimiento de iglesia que a través de los años, de los 15 años que él tuvo ahí, pudo elaborar
y sabemos que funcionan porque él dejó más de 80 iglesias funcionando en su área de responsabilidad donde él estaba trabajando. En primer lugar, él nos aconseja que para establecer iglesia tenemos que definir nuestra propia área de responsabilidad. Él dijo que cuando primero llegó a Honduras, él conversaba con algunos misioneros y le decía, bueno, ¿qué viniste a hacer a Honduras? Y a veces le decía, bueno, nosotros vinimos a evangelizar a Honduras. Pero Honduras es un lugar, aunque no es un país muy grande, pero tiene muchos lugares. Tiene varios valles, tiene montañas y son lugares aislados. Y bueno, él dijo, no, lo primero el misionero tiene que decir es realmente definir cuál es su área de responsabilidad. Delante de Dios, ¿qué espera Dios? Que establezca una iglesia en este pueblo, que establezca una iglesia en este barrio, que establezca una iglesia de este tipo de grupo étnico en esta ciudad. ¿Cuál es realmente tu responsabilidad delante de Dios? Después defina la iglesia. La iglesia, ¿qué quiere decir la iglesia para cada uno de nosotros? Bueno, seguramente estamos pensando en la iglesia donde nosotros nos congregamos, tal vez un edificio, tal vez una cierta manera de arreglar los asientos, los bancos, una manera de cantar, de dirigir los cultos, de predicación, de expresión, y para eso nosotros es la iglesia. Pero tal vez en otra cultura va a ser distinta. Pero la iglesia en todo lugar tiene que regirse por una cosa muy fundamental, y esos son los mandamientos de Cristo, porque si la iglesia no está siguiendo los mandamientos de Cristo y practicándolos, no es la iglesia de Cristo. Puede ser otra cosa, pero no es la iglesia de Cristo. Entonces acá hay una palabrita, unas letras que nos ayudan tal vez. En este caso, el hermano Patterson definió 7 mandamientos básicos para que las iglesias, los grupos en Honduras, pudieran conocer bien cuáles eran los mandamientos que ellos tenían que seguir para constituirse en una iglesia, para llevar a cabo lo que Cristo quería. El primero es el arrepentimiento, básico para la conversión y para integrarse en el grupo de la iglesia. El bautismo sería otro, el amor, fundamental para la vida de la iglesia, la Santa Cena o la Cena del Señor, observar ese sacramento, orar, hablar con Dios, dar, ofrendar y enseñar la palabra de Dios y enseñar también a los incrédulos que Dios le ama y que les está ofreciendo la salvación y una vida nueva en Cristo. Bueno, el punto 3 define la ruta más corta y acá el hermano Patterson da 5 pasos que para él dio éxito en Honduras. No decimos que son los 5 pasos que van a dar éxito en todo el mundo, pero por lo menos lo vamos a mencionar para que ustedes vean lo que quiere decir por estos 5 pasos. Primero, él descubrió que tenía que testificar a las cabezas de familia, a los varones, que no valía la pena hacer una evangelización aguda de las mujeres y los niños porque no se establecían iglesias con mujeres y niños. Pero si se iban a los varones, hablaban con los varones, a las cabezas de familia, y si alguno de ellos se convertían, entonces sí, la iglesia se podía establecer. Si no, se establecía un punto de predicación nomás, donde siempre tenían que ir los obreros de afuera para seguir dando el mensaje. El punto número 2 sería bautice sin demorar. El bautismo es un mandamiento de Cristo. El bautismo siempre en la Biblia se hacía junto con el arrepentimiento y la demostración de fe en Cristo. Así que en Honduras él lo practicaba como una cosa enseguida de incorporación. Organice de inmediato, número 3, organice de inmediato un consejo de ancianos provisionales, como en Hechos 14:23, y que estos hombres toman responsabilidad enseguida por la obra. Darle responsabilidad, darle carga enseguida, no de predicar, pero responsabilidad por visitar, por estar ahí, por realmente encargarse de la obra. Número 4, inscriba a los ancianos en alguna clases o alguna forma de ir preparándolos y capacitándolos, porque todo líder cristiano necesita algo de capacitación para llevar a cabo su tarea y su obra. Y últimamente, dice acá, proporcionarles una lista de actividades congregacionales que él hacía para definir las actividades de la iglesia, como sería atender a los jóvenes o
o cómo podrían organizarse mejor para llevar a cabo sus tareas sociales dentro de la comunidad y todas estas actividades según las necesidades que tenía cada uno. Bueno, 5 pasos por lo menos que funcionaba en Honduras. No es un patrón fijo, seguro para todos lados, pero es algo que nos puede ayudar. Defina su propio ministerio, suma o multiplica. ¿Cómo va a trabajar usted como misionero? ¿Tratando de agregar, sumar creyentes a su ministerio o va a trabajar en una forma multiplicadora, tratando de preparar personas claves que a su vez pueden preparar a otros, que pueden preparar a otros? Y a eso vamos a la capacitación de líderes, basado en 2 Timoteo 2:2, donde Pablo instruye a Timoteo al pasar las cosas que había aprendido de él a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces ahí vamos las 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles que enseñen a otros. Y así, con este sistema de capacitación de líderes, el hermano Patterson logró capacitar a muchas personas, aunque en una forma muy indirecta, porque él trabajaba con pocas personas, pero que a la vez ellos trabajaban con otros. Así se puede trabajar en una forma de cadena de extensión y ver que espontáneamente el Señor va levantando líderes y va levantando iglesias. Es importante, muy importante en este sistema, de trabajar con un sistema de capacitación basado en la obediencia, no al profesor, no al misionero, sino la obediencia a Cristo, basando todas las actividades, ligándolo directamente a obediencia a Cristo. Así se va el profesor, se va el misionero, pero Cristo permanece para siempre con la persona y sigue haciendo la obra en obediencia a su Señor. Es muy importante. Es importante ver la obra a través del líder. Capacitar solamente personas que están activos en ministerio. No esperar capacitar a una persona que después a los años tal vez va a usar su capacitación para liderar una iglesia, sino trabajar con los pocos que ya están trabajando en el ministerio y dejar que ellos enseñen a los otros, pero no perder tiempo con personas que tal vez en algún futuro van a hacer algo. En la obediencia seguimos 3 niveles de autoridad. El primero son los mandamientos de Cristo que tenemos que hacer sí o sí como cristianos. El segundo nivel de autoridad son las prácticas apostólicas, que a veces son convenientes y a veces no. Los apóstoles andaban en burro y a pie, y a veces nosotros nos conviene andar más en avión o en auto. Sin embargo, eso es un ejemplo del tipo de cuestión que más a menudo, estudiándolo, pueden surgir en la iglesia si practicamos las cosas apostólicas, porque ellos lo practicaban, o si dejamos que el cristianismo se adapte a cosas que realmente son más relevantes en la cultura. Últimamente en el nivel de autoridad son los costumbres que nosotros podemos transmitir. Y casi siempre transmitir costumbres cristianas no tienen mucho provecho en otras culturas. Bueno, últimamente estableciendo cadenas de extensión, vemos como con este sistema de trabajo, que está muy bien elaborado en el capítulo 9 del curso, la iglesia madre puede extenderse a través de zonas muy largas, extensas. El hermano Patterson tenía iglesias que habían sido establecidas a 3 días de camino que él nunca visitó, pero estaban muy contentos porque los discípulos de sus discípulos iban multiplicándose, preparando líderes y con esta visión de extensión de la obra hasta los límites de la zona de su responsabilidad. En esa manera se integraban el trabajo de establecimiento de iglesia con estos otros aspectos de evangelismo y también de la obra social para llevar a cabo una misión integral. Y eso es lo que queremos lograr, una cosa completa donde mostramos el amor de Dios y también estamos comunicando el Evangelio y estableciendo grupos de creyentes hasta los límites de la misión que el Señor nos da.